16. Ezequiel capítulo 16, leemos desde el versículo 1 hasta el 14. Ezequiel capítulo 16. Dice así la palabra del Señor. Y fue a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo del hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Y di: así ha dicho el Señor Jehová sobre Jerusalén: tu habitación y tu raza fue de la tierra de Canaán, tu padre amorreo y tu madre hetea. Y cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para atemperarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste echada sobre la haz del campo, con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres, y díjete: en tus sangres vive, vive, díjete, en tus sangres. En millares como la hierba del campo te puse, y fuiste aumentada y engrandecida, y viniste a ser adornada grandemente. Los pechos te crecieron y tu pelo brotó, mas tú estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo junto a ti y te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez, y dite juramento, y entré en concierto contigo, dice el Señor Jehová, y fuiste mía. Y te lavé con agua, y lavé tus sangres de encima de ti, y ungíte con aceite. Y te vestí con bordado, y te calcé de tejón, y ceñíte de lino, y te vestí de seda. Y te atavié con ornamentos, y puse ajorcas en tus brazos, y collar a tu cuello. Y puse joyas sobre tus narices, y zarcillos en tus orejas, y diadema de hermosura en tu cabeza. Y fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido fue lino y seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo y miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo, y has prosperado hasta reinar. Y salióte nombradía entre las gentes a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura, que yo puse sobre ti, dice el Señor Jehová. Dios bendiga esta palabra. Estar en este lugar nuestro hermano Hugo, que ha de tener la meditación en esta mañana. Buen día, hermanos. Sin perder este pasaje que hemos leído, vamos a buscar en Juan, capítulo 4. Juan, capítulo 4. Vamos a leer Juan, capítulo 4, desde el 42 hasta el final, agregando este pasaje al de Ezequiel 16 que acabamos de leer. Dice el versículo 42, y decían a la mujer: ya no creemos por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Y 2 días después salió de allí y fuese a Galilea, porque el mismo Jesús dio testimonio de que el profeta en su tierra no tiene honra. Y como vino a Galilea, los galileos le recibieron, vistas todas las cosas que habían hecho en Jerusalén en el día de la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta.
Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había hecho el vino, el agua, y había en Capernaum uno del rey cuyo hijo estaba enfermo. Como oyó que Jesús venía de Judea a Galilea, fue a él y rogábale que descendiese y sanase a su hijo, porque se comenzaba a morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y milagros, no creeréis. El del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Dícele Jesús: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó a la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y cuando ya él descendía, los siervos le salieron a recibir y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora comenzó a estar mejor, y dijéronle: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella hora era cuando Jesús le dijo: tu hijo vive, y creyó él y toda su casa. Esta segunda señal volvió Jesús a hacer cuando vino de Judea a Galilea. Quiere el Señor bendecirnos en esta mañana con su palabra, un pasaje muy, muy hermoso que podríamos decir el escritor Juan resalta el hecho de que el primer milagro que hizo, la primera señal que hizo el Señor Jesús y esta segunda señal sucedieron en Caná de Galilea, un pueblito, una aldea de Galilea, al norte de Israel. Previamente el Señor atraviesa Samaria, habla con la mujer samaritana, se queda 3 días ahí y les predica a los samaritanos. Ya hemos hablado de esto, no es el tema de hoy. Lo que sí podemos ver en este pasaje que hemos leído es la dualidad y el contraste. Se hace resaltar aquí los contrastes del ser humano. El Señor los pone sobre la mesa, podríamos decir. Es muy importante que entendamos el lugar donde está, el nombre de esta aldea, Caná. Porque Caná es la palabra que nosotros en nuestro idioma tenemos como caña, de ahí viene, de Caná. De ahí viene la palabra cannabis, por ejemplo, que es una caña. Y así, todas las cañas, digamos, la familia de estas plantas, vienen de este nombre, que es también, así nombraban a los juncos, que es una caña también, los antiguos. Entonces, este lugar se llamaba lugar de las cañas o lugar de los juncos. Y en la palabra de Dios, las cañas y los juncos, Dios los utiliza como una especie de modelo para describir al hombre. Recordamos cuando el Señor vino en su ministerio y estaba profetizado en Isaías 42, que Él no iba a quebrar la caña cascada. ¿Se acuerdan? Él no quebraría la caña cascada, muy por el contrario, le iba a sostener, ni apagaría el pábilo, el hilito de la vela, que ya estaba humeando a punto de apagarse. No venía a hacer eso, no venía a hacer un juicio, sino a buscar y a salvar lo que se había perdido. También recordamos, por decir 2 ejemplos de los tantos que hay en la Biblia, cuando el soldado romano se va a fijar si están muertos los 3 crucificados y toma una caña y la clava en el costado del Señor, ¿sí? Y dice Juan que salió sangre y agua y que Él da testimonio de eso. Aquí vemos la caña, la imagen del hombre, lastimando, por así decirlo, al Señor. Así que el hecho de que el Señor haya hecho estas 2 señales primeras en Caná de Galilea nos deriva, por así decirlo, a nuestra experiencia personal, lo que Dios hace en el hombre, lo que Dios hace con el ser humano. Y es muy interesante verlo desde este aspecto, porque, como dije al principio, también se suma a esto la dualidad y el contraste. ¿Qué quiero decir con esto? En primer lugar, vemos que la primera señal, porque Juan resalta 7 señales, pero también dice hizo muchísimas señales en el templo, en el capítulo 2, y también viene Nicodemo y le dice, nadie puede
hacer las señales que tú haces si no fuere de Dios con él. Pero Juan va a resaltar 7 de todas esas señales innumerables para decirnos algo. En este caso, estas 2 señales nos hablan del contraste del ser humano. Nosotros somos buenos y malos a la vez, ¿no es cierto? Podemos mostrar una bondad sacrificada y asombrosa que nos emociona, y también una maldad inexplicable que no podemos entender por qué la gente hace ciertas cosas. El ser humano tiene una dualidad y un contraste en sí mismo que aquí el Señor se encarga de resaltar. En primer lugar, la primera señal que Dios hizo, el principio de señales en Caná, como lo dice Juan en esto que hemos leído, nos habla de una fiesta, y como decíamos otro domingo, de un milagro que hasta podríamos decir tampoco era tan necesario, ¿no es cierto? Bueno, se les acabó el vino, que no tomen más, ¿no? Sin embargo, el Señor les transformó el agua en vino, y tengamos siempre en cuenta que cada tinaja de estas que contenían agua al principio y después contenían vino, porque el Señor las transformó, tenían alrededor de 120 litros. El Señor hizo 400 y pico de litros de vino. No fue que un jarro de agua se transformó en vino. Eran muy grandes estas tinajuelas que tenían para hacer los bautismos, los lavamientos de los judíos. Por otro lado, en este pasaje se nos habla de un niño enfermo y un hombre desesperado que se traslada desde Capernaum a Caná para encontrarse con el Señor y rogarle que vaya a curarlo, reconociendo el poder del Señor para curarlo. Entonces vemos, y esta es la primera enseñanza que sacamos de aquí, que el Señor debe estar en todo en la vida del hombre, en la tristeza, en la preocupación, en la desesperación, en la necesidad, en la falta de poder para ayudar a los que amamos, y también tiene que estar en la fiesta, en el lugar de la diversión, de la celebración. Podríamos decir 1000 cosas de esto, porque el Señor bendice un matrimonio y bendice a un hijo. También podemos decir, a los de la boda de Caná, no eran gente de mucha plata porque se les acabó el vino, o sea, no les había alcanzado para comprar más. Y este hombre era un noble, uno del rey. Entonces vemos los contrastes permanentes, y así podríamos seguir. El pobre, el rico, los que están iniciando una familia y el que se le está perdiendo la familia, y así, en todo está Jesús, o debe estar Jesús. Esa es la primera enseñanza por vía de contraste que nos hace estos 2 pasajes, o este pasaje. El Señor está en todo y debe estar en todo en nuestra vida. Cuando estoy celebrando, como decía Santiago, y lo hemos mencionado, si alguno está triste, haga oraciones, pero si alguno está contento, cante salmos, es decir, no se olvide de Dios. Dios tiene que estar, el Señor tiene que estar, y puede estar, y nos bendice en los momentos alegres y en los momentos tristes. También aquel milagro de Caná nos hace recordar que el Señor puede transformar lo bueno en algo mejor, ¿no? El agua es buena, pero para la fiesta el vino era mejor. Y así, los contrastes del ser humano y la intervención de Dios en la vida del ser humano. En la fiesta o en la enfermedad debe estar Jesús. Por otro lado, y siempre siguiendo con la dualidad y el contraste, vemos que cuando el Señor va a Samaria, el lugar a donde estaba la gente despreciada por los judíos, el lugar a donde estaban los que no querían, al punto, como hemos dicho la semana pasada o la anterior, insultaban diciéndole, tú eres un samaritano, tienes demonio, o sea, era lo peor para ellos, los samaritanos, porque no eran de raza judía, podríamos decir así. Habían sido traídos y eran extranjeros y tenían una mezcla de religiones paganas con el judaísmo que los judíos despreciaban completamente. Pero en el versículo 42 que hemos leído, los samaritanos, aquellos despreciados por los judíos, le dicen a la mujer samaritana, ya no creemos por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Y vamos a hacernos esta pregunta. ¿Qué milagro hizo en Samaria el Señor Jesús? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué milagro hizo
el Señor Jesús en Samaria. ¿Quién se acuerda? Ninguno, ¿no es cierto? No se acuerda del milagro de Samaria. ¿Por qué? Porque no se registra ningún milagro en Samaria. El Señor fue, predicó y creyeron. No necesitaron ni siquiera que la mujer les hablara. Ya no creemos por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído al Señor y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Oyeron la palabra y creyeron. No hubo milagro, no hubo señal, no fue necesario nada de eso. Como cuando se habla de Juan el Bautista más adelante. Ninguna señal hizo, pero todo lo que dijo es verdad. No necesitaron ver para creer. Oyeron y creyeron. 2 días después el Señor sale de allí y se va a Galilea, el lugar donde se había criado, según nos dice Lucas en el pasaje paralelo, Lucas 4, del 16 en adelante. Se fue allí al lugar a donde pertenecía él y lo reciben porque nos dice, porque habían visto las cosas que había hecho en Jerusalén en el día de la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Entonces sabían que el Señor hacía milagros, sabían quién era. Y si leemos en Lucas capítulo 4, como digo, del 16 en adelante, Él entró en la sinagoga de ellos y les predicó y les dijo, hoy se ha cumplido esta palabra en vuestros ojos. Y esa historia termina con el Señor parado al borde de un barranco y los judíos apedreándolo para matarlo. Entonces dice aquí, porque el mismo Jesús dio testimonio de que el profeta en su tierra no tiene honra. Es una frase, figura 3 veces en el Nuevo Testamento, esta frase, en Mateo, en Lucas y en Juan. Y es bastante interesante pensarla. No vamos a reflexionar sobre esto específicamente porque no es el tema, pero sí pensemos en esto, que nosotros por ahí tenemos la idea de que nuestro ministerio va a ser aplaudido y recibido con los brazos abiertos y con los oídos preparados, y etcétera, etcétera. Y acá el Señor dice, hey, un momento. Si a mí me rechazaron, usted no piense que si sigue mi camino, le va a ir mejor que a mí. El discípulo no es más que su maestro, dijo el Señor. Así que es posible, quizá es posible que ahora, si yo verdaderamente hablo las palabras de Dios, haya alguno de vuestros corazones que rechace lo que yo estoy diciendo. Que rechacen al mensajero no sería tan importante como si rechazaran al mensaje, ¿no es cierto? Así que, hermanos, les pido en el nombre del Señor que abran sus corazones y estén atentos para recibir lo que Dios tiene para darnos. Es verdad que el profeta no tiene honra en su tierra, no esperemos eso, aquellos que tenemos que dar la palabra de Dios. A veces nos rebelamos porque nos rechazan, nos queremos ir, no queremos estar más y le pedimos al Señor que no sigamos con esto. ¿Qué esperamos? Si el Señor nos dijo la verdad, 3 veces en el Nuevo Testamento dice que el profeta va a ser, no tiene honra, va a ser deshonrado quizá. Y esa es la forma más honrosa en la que podemos identificarnos con el Señor Jesús. Si a Él lo rechazaron y a nosotros nos rechazan por ser de Él, el Señor nos está honrando porque estamos recibiendo lo mismo que recibió Él. Es un honor. Pensemos en esto. No es el tema, esto fue un paréntesis, pero pensemos en esto. Hablando de la experiencia personal. No hay profeta en su tierra que tenga honra. Eso lo dio como testimonio al Señor Jesús, cuando les dijo la palabra de Dios y lo quisieron apedrear. Pero siguiendo con los contrastes de Caná, decíamos, los samaritanos oyeron y creyeron. Y el Señor le dice a este hombre, al noble, en el versículo 48, Jesús le dijo, si no viereis señales y milagros, no creeréis. Aquí vemos otro contraste. Aquellos despreciados oyeron y creyeron.
estos, que eran el pueblo de Dios, tenían que ver señales y milagros porque si no, no iban a creer. Esto no es una pregunta del Señor, esto es una aseveración. Así está el corazón de ustedes, dice el Señor a estos hombres. Ahora bien, pensemos en nuestra experiencia personal, porque nosotros muchas veces recibimos un no de parte del Señor como respuesta a nuestras oraciones. El Señor no nos da lo que pedimos. Generalmente cuando pedimos algo, estamos pidiendo alguna cosa en la cual el Señor tiene que intervenir milagrosamente, porque las cosas que tenemos no las pedimos. Entonces, generalmente pedimos lo imposible, que se convierta un ser querido, que se sane un ser querido, que el Señor nos dé algo que necesitamos que resulta imposible para nosotros conseguir, etcétera, etcétera. Los motivos de nuestras oraciones. Y el Señor le dijo a estos hombres, si no viereis señales y milagros, no creeréis. Y muchas veces sucede que nosotros actuamos de esa misma manera. Cuando el Señor nos responde negativamente a una oración o cuando no la responde, porque hay un tiempo, nosotros empezamos a ser incrédulos, no creemos. Si no viereis señales, no creeréis. Entonces aquí hay otro contraste, como decía, porque los samaritanos, siendo como eran, equivocados, porque el Señor le dice a la mujer, la salud viene de los judíos. Es como si le dijera, ustedes están equivocados, pero no importa eso ahora, lo que yo quiero es salvarte. Entonces, aquí vemos al despreciado que cree y al creyente que no cree. Así es Caná, así es el hombre, así es el ser humano en su interior, así somos. Esa es nuestra naturaleza, la dualidad de nuestra naturaleza. Tenemos al Espíritu Santo, pero muchas veces somos capaces de mostrar lo más oscuro, no siempre, gracias a Dios, pero a veces mostramos una parte oscura que no tiene nada que ver con el Espíritu Santo. Esa dualidad, ese contraste que aparece en nosotros y que el Señor apunta todas sus enseñanzas a que gobernemos eso y se muestre el Espíritu Santo. La carne contra el Espíritu, combaten en nosotros. Y entonces vemos aquí a este hombre que había venido de Capernaum, uno del rey, cuyo hijo estaba enfermo, y como oyó que Jesús venía de Judea a Galilea, fue a él y le rogaba que descendiese y sanase a su hijo, porque se comenzaba a morir. Este hombre, en su desesperación, igual, quizá acostumbrado como estaba, porque si trabajaba para el rey, tenía algún puesto de organización seguramente, y así como estaba acostumbrado, organizó cómo tenía que ser la cosa, ¿no? Cómo debía sanarse su hijo. Aún en su desesperación, ella tenía un modelo armado de cómo las cosas iban a suceder. Esto nos recuerda, ¿se acuerdan de Naamán, el sirio, que vino de Siria a presentarse delante del profeta y el profeta no salió a atenderlo? Le mandó un siervo que tenía y dice, andá y bañate 7 veces en el río Jordán. Y se reofendió nada más, ¿se acuerdan? Se ofendió pero yo pensé que él iba a salir, que iba a decir la palabra, que iba a invocar y que etcétera, etcétera. Ella tenía armado su pensamiento y como no sucedió como él pensaba que iba a suceder, se iba ofendido y si no lo convencen de que se zambulla en el río Jordán, él se iba leproso como había venido, no recibía nada. ¿Por qué? Porque él quería que Eliseo descendiese y el que tenía que descender era él. Entonces sus siervos le dijeron, desciende y lávate en el Jordán. ¿Qué significa la palabra Jordán? ¿Se acuerdan? El que desciende. Es todo un símbolo. El que desciende. Y ahí se lavó 7 veces, como le habían dicho, y su carne se volvió como la de un niño. Y aquí tenemos un hombre que le está diciendo al Señor Jesús, desciende, desciende, que mi hijo se muere, desciende que mi hijo se muere. Y el Señor es el Señor y tenía otros planes. Entonces Jesús, después de decirle, si no viereis señales y milagros no creeréis, le dice en el verso 50,
ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó a la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y cuando ya él descendía, dice, cuando él descendía, ¿qué enseñanza tiene esto? El Señor, de verdad, dice Filipenses 2, que descendió a la parte más baja de la tierra. Dice Pedro eso, pero en Filipenses se describe con detalle. El Señor bajó, descendió. Efesios también dice que descendió a la parte más baja de la tierra, Efesios 4, y que después llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. El que tiene que descender soy yo, no es él. Yo tengo que bajar y postrarme a sus pies y creer. Y el Señor le dijo, tu hijo vive. Y por eso recordé ese pasaje de Ezequiel 16, que es uno de los pasajes, a mí me cuesta leerlo porque me hace llorar. En ese pasaje de Ezequiel 16 que hemos leído, hay un bebé que está abandonado en el campo. Lo han dejado tirado en el campo. Y dice el Señor, Jerusalén es así. Mis hijos son así. Mi pueblo es así. Estaba tirado en el campo, abandonado. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste echada sobre el haz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Tremendo, tremendo. Así describe Dios a su pueblo, a Jerusalén. Así me describe a mí. Y yo pasé junto a ti. Y se acercó el Señor y te vi sucia en tu sangre. Un bebé tirado, parido y tirado en el campo. Y díjete, en tus sangres vive, vive, díjete, en tus sangres. Solo se necesita que el Señor lo diga. Di, decía el centurión romano, di la palabra solamente y mi siervo vivirá. Di la palabra. El Señor dijo, vive en tu sangre, así como estás, vive. Díjete, en tu sangre. Y luego dice que empezó a crecer esta niña, que el Señor la pone como una descripción de su pueblo. En millares como la hierba del campo te puse y fuiste aumentada y engrandecida y viniste a ser adornada grandemente. Los pechos te crecieron y tu pelo brotó. Está hablando de lo físico, adornada grandemente, pues después dice que el Señor le puso joya, ¿no? La adornó. Pero está hablando de lo físico. Los pechos te crecieron y tu pelo brotó, mas tú estabas desnuda y descubierta. Y segunda vez, dice, yo pasé junto a ti y te miré. Y aquí que tu tiempo era tiempo de amores y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez y diste juramento y entré en concierto contigo, dice el Señor Jehová, y fuiste mía. Y luego describe toda la obra que hizo sobre esta niña que había encontrado tirada en el campo. Dos veces el Señor pasó junto a ella. La primera vez cuando nació y le dio vida, porque se moría, estaba tirada en el campo, un bebé recién nacido, se moría, y el Señor le dio vida. Y luego la segunda vez pasa otra vez junto a ella y le da otra vida, distinta a la que ella había recibido de Dios cuando recién había nacido. Una clara semejanza de lo que sucede en la vida del hombre, y por eso leí esto, porque tiene que ver con Juan 3 y con Juan 4, cuando el Señor le dice, os es necesario nacer otra vez. La primera vez el Señor pasó junto a mí y me dio vida, pero la segunda vez pasó junto a mí y me dio otra vida. Una vida diferente, una vida que al final termina siendo, salió te nombradía entre las gentes a causa de tu hermosura, porque era perfecta, a causa de mi hermosura que yo puse en ti, dice el Señor Jehová. Todo lo hemos recibido, por eso dice Pablo a los Corintios, si lo que tienes lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Es decir, como si lo hubieras conseguido por tus propios medios. En ninguno de los dos casos había posibilidad de que esta niña que nos describe Ezequiel 16
pudiera vivir, a menos que el Señor pasara junto a ella. El Señor pasó junto a ti, hermano, y pasó junto a mí el día que nací. Y me dijo, vive, me dio vida física, porque podría haberme muerto. Es muy fácil que la gente se muera. Somos muy débiles y muy frágiles. Si no es que el Señor dice, vive, yo no voy a vivir. Me dio la vida física. Pero luego otra vez, el Señor pasó junto a mí y me cambió la vida. Y me dio otra vida, la vida espiritual. La vida que dice, yo puse tal hermosura en ti, que era perfecta. ¿De qué me voy a jactar? ¿Qué puedo decir yo a mi favor? Sino darle gracias al Señor. Este capítulo 16 de Ezequiel termina horriblemente mal. Horriblemente mal. Léanlo después de su casa. Es muy crudo. Es muy crudo. Debe ser uno de los capítulos más ásperos de la Biblia. Las cosas que dice. Describen el corazón humano, básicamente. Describen al creyente que cae, básicamente. Así que, hermanos, dos vidas. La primera al nacer, la segunda al convertirme. La primera me salvó de morir como alguien que está abandonado y nadie le tiene misericordia. La segunda me adornó y me llenó de la belleza de Cristo, la hermosura mía que yo puse en ti. Ezequiel capítulo 16, glorioso capítulo. Me hace llorar cuando lo leo. Y aquí vemos entonces las mismas palabras del Señor allá en Ezequiel 16, cuando le dice al Padre, tu Hijo vive. Y dice que este hombre creyó la palabra, que Jesús le dijo y se fue. Y luego en el 53 dice, creyó él y toda su casa. Dos veces creyó. Y aquí tenemos otra dualidad. Otra dualidad. ¿Cómo fue la experiencia de este hombre? Es muy importante que lo sepamos porque en muchos aspectos se parece a nosotros en nuestra experiencia. Este hombre, cuando el Señor le dice, ve, tu hijo vive, interpreta que el Señor sabe lo que pasa. ¿Entienden? El Señor sabe lo que pasa. Es decir, como si fuera un profeta, conoce lo que está sucediendo en el otro lugar. Y entonces cree que el Señor, como profeta, conoce los hechos que suceden en Capernaum. Y él cree eso, cree al Señor como profeta, como alguien que conoce lo que está sucediendo y se vuelve a su casa. Entre paréntesis, digamos, porque en el versículo 52 se nos dice la hora justa, ¿no? Y como siempre decimos, es muy importante cuando Dios dice un detalle de eso, tenemos que prestar atención porque por algo lo está diciendo. No siempre dice a qué hora suceden las cosas, ni qué día, ni en qué época. Cuando lo dice, nos está dando un detalle importante. Saber la hora que había sucedido esto fue lo que hizo que el Padre creyese. ¿Por qué? Pensemos también que las 7, Juan está hablando de la hora romana, no es hora judía esta. Ustedes vieron que en la crucifixión dice que era la hora novena y eran las 3 de la tarde, porque así contaban los judíos la hora, desde las 6 de la mañana en adelante. Pero aquí se nos dice que era la hora séptima, hora romana, la nuestra, eran las 19 horas. Entonces el hombre tenía que hacer un viaje caminando hasta Capernaum y evidentemente se queda, porque era de noche, para no viajar de noche, y viaja al día siguiente. Porque dice, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Es decir, que era el día siguiente en que él había hablado con el Señor. Las 7 de la tarde impedían que él viajara. Entonces, al día siguiente, él llega a su casa y le dicen, tu hijo vive, como le había dicho el Señor. Hasta ahí el Señor era un profeta. Hasta ahí era alguien que conocía la voluntad de Dios y conocía lo que sucedía. Este hombre interpretaba, este es un profeta que conoce, Dios le habla. Y conoce lo que sucede. Pero sucede algo ahí, cuando él averigua la hora. ¿Cómo se le ocurrió esta pregunta? ¿Cómo pensó? ¿Qué importancia tenía? ¿A qué hora era? Dios le había dado mucha importancia a esto, para su vida. Entonces él les preguntó, ¿a qué hora comenzó a estar mejor?
Una pregunta normal. ¿Cómo pasó? Estaba tan mal, yo tuve que salir a rogar que se curara. ¿A qué hora? A las 7. El padre entonces entendió que aquella hora era cuando Jesús le dijo, tu hijo vive. Entonces ya no era un profeta, ya no es alguien que conoce lo que pasa. Es Dios diciendo, vive. Es Dios diciendo, vive. No es lo mismo. Entonces ahí creyó, verdaderamente creyó, él y toda su casa. Este no es simplemente un profeta como los hubo tanto en la antigüedad. No es Eliseo, no es Elías, no es ninguno de esos. Este es Dios hecho hombre, que es capaz de decir, vive y la vida se produce. Él creyó ahí entonces verdaderamente, porque antes había creído en la palabra, pero no entendía quién era Jesús. Por eso es claro lo que dice Juan. Él entonces entendió. Y hermanos, esta es una experiencia muy común en los creyentes. A veces creemos, pero no entendemos bien quién es el Señor Jesús. A veces creemos y nos gusta las historias de la Biblia y nos gusta saber y son lindas para nuestra enseñanza, pero yo tengo que saber quién es el que está hablando. Aquel que puede decir, vive y hay vida. Ese es Dios. Ese es Dios hecho hombre. Hay muchas religiones que creen en Jesús, pero no creen que Él sea Dios. No sirve esa fe. No sirve esa fe. Si yo no sé que Jesús es Dios, que puede decir vive y da vida, como Él mismo dijo, el Hijo da vida, aún a los muertos da vida, eso no es una verdadera fe. Yo tengo que creer en el Dios verdadero, en el Jesús verdadero. Dios se hizo hombre y anduvo haciendo bienes y en este caso dio vida. Por eso, cuando el Señor en Juan 3, capítulo anterior, le dice a Nicodemo, es necesario que nazcas otra vez, si no, no vas a poder ni ver ni entrar en el reino de Dios. ¿Cómo puede esto hacerse? Le dice Nicodemo. Yo no puedo, esto por más que, dice el Señor, por más que entre en el vientre de su madre una y otra vez, lo que es nacido de la carne, carne es, van a ser carne, 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 y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Tiene que nacer del agua y del Espíritu. Arrepentimiento y nuevo nacimiento del Espíritu. Vive, te dije, en tus sangres, dice el Señor. Y pasé nuevamente junto a ti y te llené de hermosura, porque tu tiempo era tiempo de amores. Entonces aquí vemos, hermanos, en la profundidad de unas simples palabras, cómo este hombre entiende que Jesús es el Mesías. Pero la nota amarga del Señor, primeramente cuando dice que no es acepto en su tierra, que no tiene honra en su tierra. Y luego también cuando necesitan ver una señal para creer. Los samaritanos creyeron porque el Señor les hablaba. Este hombre creyó porque lo vio dar vida a su hijo. Entonces pensemos en esta experiencia en nosotros. ¿Recuerdan a Job? Job era un creyente, era fiel. Dios le dice al diablo que Job era fiel. El diablo dice, vaya a saber, como siempre, ¿no? Poniendo duda. No sé si será tan fiel, sacarle todo, va a ver que no es fiel. Y así, ¿no? Como hace con nosotros. Se nos presenta ahí como es, sembrando dudas. Pero al final de esa experiencia, ese hombre que era creyente y era fiel, y como dice, no pecó Job en sus palabras, ni siquiera se renegó contra Dios, él no entendía, pero no se rebeló. Llegó a decir una de las partes más gloriosas de la Biblia, yo sé que mi Redentor vive, ¿se acuerdan? Ese fue Job. Y al final, en el capítulo 42, verso 5, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora tengo otra experiencia completamente diferente. Así como pasó con este hombre, porque hay que estar ahí, cuando mi hijo se está muriendo y yo estoy desesperado. Hay que estar ahí.
No fue nunca más el mismo este hombre, luego de esta experiencia. Primero creyó, como si fuera quien cree un profeta. Está bien, pero le faltaba la profundidad de creer, como a Job. Él creía y sacrificaba y era temeroso de Dios y fiel. Pero al final dijo, había escuchado de ti, pero ahora te veo. Y es paradójico esto, y es notable en Job, porque dice que Dios se le apareció en la oscuridad y en un torbellino. Él jamás vio con sus ojos físicos a Dios. Sin embargo, le está diciendo a Dios, ahora mis ojos te ven. ¿Qué es lo que tenía Job ahora? Tenía fe, mucho más fe de la que tenía al principio en Dios. Lo veía a través de los ojos que atraviesan la oscuridad, que atraviesan el torbellino, que atraviesan la tormenta y ven a Dios sentado en su trono. Si habéis pues resucitado con Cristo, poned la mira en la cosa de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ahora mis ojos te ven. ¿Qué veían? No veían nada porque era un torbellino, un levantadero de polvo y oscuridad. Sin embargo, porque dice, Dios habló desde la oscuridad a Job. Sin embargo, Job ahora decía, ahora sí lo veo, como podía haber dicho este hombre, ahora sí lo veo. Y el Señor estaba en Caná, pero lo veía porque había oído decir las palabras y Dios había dado vida. Hermanos, a veces pensamos, y es así, que las pruebas son horribles de pasar. Una característica de las pruebas como esta es que no podemos encontrarle solución humana. Nosotros no podemos evitarla, no podemos salir de ella y tampoco queremos que esté sucediendo. O sea, es tremendo la crisis que nos genera una prueba. Porque no hay manera de salir de ella ni hay manera de resolverla. ¿Y qué podemos hacer en medio de esa preocupación, desesperación y prueba? Clamar al Señor, Señor, Señor. Este hombre decía, desciende antes que mi hijo se muera, pensando en las limitaciones del Señor. Y el Señor se quedaba ahí, desciende tú, ve, tu hijo vive. Y le dio vida a la distancia, podríamos decir. Y él se dio cuenta que era Dios el que estaba hablando con él. Y nosotros, cuando tenemos que atravesar tremendas dificultades, que además con el agravante que a veces se prolongan en el tiempo y no se resuelven, sepamos esto. El día que eso termine y en el proceso que dura esa situación, nosotros vamos a conocer mejor a Dios. Nosotros vamos a poder decir, ahora lo veo, ahora mis ojos te ven. Entonces, si bien las pruebas son algo que no nos gusta y cuando nos hablan de pruebas, enseguida, ay no, por favor, no, que no pase nada. No obstante eso, sepamos que Dios permite las pruebas porque nos hace crecer y conocer más a Dios. Si es que no nos sublevamos, si no nos revelamos como Naamán, yo pensé otra cosa de esto y nos vamos, ¿no? Gracias a Dios siempre hay alguno que da un buen consejo y nos hace descender como a Naamán y humillarnos delante de Dios. Esta segunda señal volvió Jesús a hacer cuando vino de Judea a Galilea. Primero, una fiesta, un casamiento, donde Dios bendice el matrimonio, bendice la fiesta y convierte lo bueno en algo mejor. Así es la vida del creyente. Lo bueno en mejor. ¿Sí? Así dice Juan al principio de su evangelio, casi como un título. La ley por Moisés, porque su plenitud tomamos todos y gracia por gracia. Así comienza el Evangelio de Juan. Y así el primer milagro se trata de eso, gracia por gracia. Tenemos algo bueno y Dios nos da algo mejor. Y pasa, hermanos, y con esto ya terminamos, que muchas veces como lo que tenemos es bueno no lo queremos soltar. Y Dios dice, créeme que te voy a dar algo mejor. Cuando pasa una prueba y tenemos pérdidas o tenemos lo que nosotros vemos como cosas que no deberían haber pasado,
Pensemos en esto, que Jesús da gracia por gracia. Es decir, cambia una para darme otra mayor. Difícil de experimentar esto, porque en un momento estamos sin nada, sin nada. Hermanos, quiero el Señor bendecirnos para que recordemos estas cosas y para que sepamos que hay una frase que el Señor repite una y otra vez en nuestra vida. Yo pasé junto a ti. Muchas veces el Señor, muchísimas veces, nos sale al encuentro. Nos ve en nuestra sangre, o nos ve desnudos, o nos ve desamparados, y nos cubre, y nos da vida, una nueva vida, algo que es muchísimo mejor que lo que teníamos antes. Gracia por gracia. ¿Qué has perdido? ¿Qué te tocó perder en esta prueba? Lo que sea que te haya tocado perder en esta prueba, acordate siempre que el Señor te saca una gracia para darte otra mayor. Nadie va a ser el mismo si se entrega en las manos del Señor cuando atraviesa una prueba. Nadie va a ser el mismo de lo que comenzó a lo que termina siendo después de la prueba. Muchos de nosotros podríamos testificar de eso. Quiere el Señor bendecirnos, hermanos, en esta mañana. Amén.